Y Brunetta Goyena, otra figura brillante. Y Pedro Manini era una figura absolutamente brillante. Absolutamente brillante. Pero tenían esa tensión. Manini y otros riveristas decían la Gironda contra la montaña. Estaban hablando de las dos perspectivas de la Revolución Francesa. No es casual que Herrera primero dice el jacobinismo uruguayo. En esa lógica, bueno, en los años 20, los liberales conservadores vieron con buenos ojos a Mussolini, vieron con buenos ojos a Primo de Rivera. En los 30, algunos de ellos vieron con buenos ojos a Hitler. Herrera, su esposa y su hija se hicieron falangistas. Y además, nunca ocultaron hasta el fin de su vida, Herrera nunca ocultó hasta el fin de su vida, su franquismo absolutamente radical. Nunca lo ocultó. Eso expresaba la atención a la soberanía popular y, bueno, en caso de una posibilidad de desborde popular, bien, la disponibilidad de un autoritarismo no estaba mal visto. Ordenado. Claro, hay un gran problema. Y bien, en el año 33, riveristas y herreristas respaldaron a alguien que ya a comienzos del siglo los militantes vallistas le decían a Valle en las cartas: cuídese de Gabriel Terra, cuídese de Gabriel Terra. Y que Valle nunca quiso nada, pero que nunca se fue del vallismo y que fue candidato en el 30. Y bien, fue el núcleo duro del golpe. Cuando Terra termina la segunda presidencia por la Constitución del 34, va a Roma, invitado por el fascismo. Adviertan el momento, 1938. Y yo tengo la foto, y no era solo Terra, toda la delegación uruguaya con el conde Chano, con la mano en el saludo fascista. De modo que, bueno, hay que revivir esas historias. ¿Para qué? ¿Para enjuiciar? No, para entender, para comprender, para ver las genealogías, no para condenar ni encasillar, pero sí para comprender. Es lo que yo trato de hacer. Claro, pensaba cuando decías eso, que Rodó, por ejemplo, tal terror le tenía todo lo que fuera el desorden y la turba, que festeja la muerte de Sarabia, cuando se entera, ¿no?, que muere. Es muy impresionante, porque ahí hay un documento que exhumó hace un año Wilfredo Penco, que es un fragmento largamente inédito de una carta a un amigo, en donde Rodó, que es el intelectual del matiz, la moderación, de pronto se expresa como un colorado emocional y le dice a su amigo: tengo noticias que Sarabia está herido de muerte. Y luego, 4 días después, cuando termina la carta, dice: se ha confirmado. Y lo celebro porque esto implica la muerte del caudillaje que trae la barbarie. Bien, era un colorado que seguía pensando la política como la lucha entre la civilización y la barbarie. Y a propósito de eso, también las contradicciones. Herrera estuvo en la revolución de Sarabia, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay en él, en el marco de todas esas posiciones que tú señalabas, el empresismo, la importancia del mercado, hay una preocupación por la cuestión obrera en determinada etapa de este primer herrerismo, con propuestas legislativas incluso, ¿no? Claro. Es muy importante porque no es blanco y negro. Herrera tenía preocupaciones sociales. En ese primer herrerismo, en la encuesta rural de 1920, él trata de darle una respuesta al orden del medio rural. Claro, su respuesta es muy nítida.
la estancia es el escudo de la civilización, completamente lejos del rancherío, que es el núcleo de la barbarie. Hay que salvar a la estancia de las verbas socializantes y de las demencias ácratas. ¿Dónde estaban eso? ¿De quién hablaba? El Vallí. Rodó era un intelectual, no defendía intereses, ni propios ni ajenos. No venía del patriciado. Y si bien tenía esa clave política, y la política, bueno, lo separó personalmente de Valle de Ordóñez, es muy fuerte cuando Rodó se va el 14 de julio de 1916, a 2 semanas de la elección decisiva, que dice en una carta a un amigo: me voy del Uruguay y de Valle. Y don Pepe tenía zonas oscuras, muy oscuras. Una de ellas era la intolerancia hacia sus adversarios. Don Pepe, en 1912, cuando reclamaban que fuera Rodó como el representante uruguayo al centenario de las Cortes de Cádiz, Valle lo tacha. ¿Y quién va en lugar de Rodó? Pedro Manini Ríos. Pedro Manini Ríos. Pero, por ejemplo, los dos tenían preocupaciones sociales. El herrerismo, está el proyecto sobre regulación de la jornada laboral de Herrera y Roslo, que es un proyecto muy precoz. Claro, no son las 8 horas, y es un proyecto de filiación más bien conservadora, donde hay una regulación y hay otros proyectos que tienen la preocupación social, pero la preocupación social, y lo dicen explícitamente, recelan del Estado y de las políticas sociales que a lo sumo pueden ser compensatorias y por un ratito. Mientras que el vallismo planteaba políticas sociales más sustantivas. Rodó, bueno, lidera la comisión de la Cámara que informó, el informe lo hizo él, a tal punto de que la comisión se llamó la Comisión Rodó, sobre el proyecto de 8 horas, que finalmente el primer proyecto de la primera presidencia de Valle no era estrictamente de 8 horas, después hay un gran proyecto de reglamentación del trabajo en donde se hace un discernimiento entre temas fundamentales, y ahí las 8 horas comienzan a ser una clave importante. Y siempre hay que recordar, Valle no inventó las 8 horas. Es más, cuando lanza el proyecto, el 50% de los trabajadores urbanos, y Valle también impulsa un proyecto de 8 horas para los trabajadores rurales, pero ahí se le levantaron y el Uruguay debe esperar 100 años. Pero en cuanto a las 8 horas para el trabajo urbano, bueno, el 50% de los trabajadores urbanos habían conquistado las 8 horas por la lucha sindical. Claro, con la crisis económico-social del 13 se redujo al 30%. ¿Cuál era, digamos, la clave decisiva del vallismo? Que la expandió al 100%. Incluso hay momentos en donde, después de la derrota del 30 de julio y con el cambio en las políticas públicas de Viera, bueno, se maneja la posibilidad de que las 8 horas caigan, como otras reformas. Y Valle, que no era un líder político que se sintiera bien en la multitud, era mucho más un liderazgo de asamblea. Era un hombre gigantesco, tenía zapatos, calzaba 50, era muy difícil mover a Valle. Sin embargo, en su discurso, muy breve, dice: he visto en una pared, una alarma que decía: las 8 horas peligran. Y después de ver esta manifestación, quiero decirles a todos: las 8 horas no peligran nada.
Bueno, luego, porque cuanto más viejo se hizo más radical, en 1925, hablando, él no creía en el impuesto a la renta, creía que era un impuesto al trabajo, ahí tuvo una discusión, pero creía en el impuesto progresivo a la tierra, también creía en el impuesto a la herencia. Y, defendiendo en la convención, dice, se ha dicho, y yo estoy de acuerdo, que la propiedad de la tierra es un gran robo. Y cita a Proudhon. Bien, deberíamos expropiar la tierra, pero no podemos, no tenemos los medios para hacerlo. Entonces, recuperemos un bien que es en su base social a través del impuesto progresivo a la tierra. Bien, el Partido Nacional tenía en su programa un artículo que señalaba simple y llanamente: no más impuestos. No más impuestos. Ahí había una confrontación. Sí, bien, contra la contribución inmobiliaria rural, contra la contribución inmobiliaria ciudadana, ¿no? Se expresó. Me parece interesante, Gerardo, a propósito de estos personajes que se opusieron tanto a Valle y que generaron toda esta corriente que también está presente en nuestra matriz republicana, en nuestra matriz de construcción de la ciudadanía. Explicar un poquito cómo la confrontación con Herrera es evidente, es otro partido, tú decís es el gran dirigente del Partido Nacional en el siglo XX, el gran líder que se va construyendo. En el caso de Valle, es dentro de su partido que estos jóvenes, porque eran muy jóvenes además, ¿no? Un Manini con 30 años, 31 años ya era ministro. ¿Por qué estos jóvenes se terminan yendo? Es decir, ¿por qué estos jóvenes terminan separándose del vallismo? ¿Qué es lo que separa? Porque me parece que es importante esto por el presente. ¿Qué es lo que separa a Manini? ¿Por qué se va Manini del lado de Valle, siendo que era aparentemente el delfín de Valle, ¿no? ¿Por qué se separan? ¿Por la cuestión obrera? Manini era ministro del Interior, como dijo Gerardo. Hubo una represión fuerte en una huelga que cayó muy bien en determinados sectores, que le cayó muy mal a Valle Ordóñez, que su ministro del Interior hubiera reprimido así al trabajo. No sé, me acuerdo si la huelga de la Foru o... Claro, de mayo de 1911. ¿Es eso lo que los empieza a separar? Goran Lindahl, que era un sueco que vino, y como casi todos los investigadores extranjeros que vinieron, se deslumbraron con el vallismo, se deslumbraron, quiso entender, y bueno, trataba de entender. Yo creo que esta historia, que es la leyenda negra del vallismo, del mismo modo que la leyenda negra ayuda a entender a Artigas y por qué lo odiaban, esta leyenda negra ayuda a entender al vallismo. Obviamente Valle era duro, era un intransigente, era difícil tenerlo a Valle en la jefatura del partido. Valle, bueno, tiene la ruptura, la primera ruptura con el riverismo, Partido Colorado General Fructuoso Rivera. Tiene la segunda ruptura en 1919 con Feliciano Viera, que le dice: nosotros no vamos al Soviet, aludiendo a que, bueno, no iba a ir a la casa del partido, a la agrupación nacional de gobierno, porque Valle creía en el mandato imperativo. O sea, que iban a la casa del partido y se iban con la posición del partido. Viera dice: no voy al Soviet. Y Sosa, en 1926, funda el Partido Colorado por la Tradición. El partido de Viera se llamó el Partido Colorado Radical. Todos quisieron confrontar coloradismo versus vallismo. Era la pregunta de Pedro Manini. Pedro Manini había nacido en 1879, tenía 33 años cuando hace esa pregunta. Y es maravillosa, era un hombre de una escritura fantástica. Y dice: nos quieren proponer una vez más la aventura argonáutica, que se piensa desde una mente poderosa en la montaña, pero hay que primero aclarar decididamente una pregunta fundamental: ¿somos socialistas o somos colorados?
Bien, Viera, cuando rompe por esa organización. Y él mismo decía, los liberistas tienen con nosotros diferencias fundamentales, los liberistas son conservadores. Pero él también identificaba en el vierismo algo más moderado. Y con Sosa, bien, don Pepe era un hombre muy difícil. Don Pepe defendía el colegialismo, pero las 2 veces que presidió el Consejo Nacional de Administración, a los 2 meses, o un poco más, se fue. Se fue. Y él no quería presidentes vallistas, quería presidentes colorados independientes. ¿Por qué? Bueno, no quería sombra. El liderazgo en ese sentido era un líder colorado. Por eso, bueno, el Partido Colorado llega a fracturarse en esa época, y Goran Lindan dice, en realidad no hay un Partido Colorado, sino que hay partidos colorados. Y decía que el lema Partido Colorado en realidad era una coalición de Partido Colorado. Cuando muere Valle, en el año 29, en el año 30, para que todos los partidos colorados votaran bajo el lema Partido Colorado, bueno, se tuvo que aceptar la fórmula del hándicap. ¿Ustedes saben lo que era la fórmula del hándicap? Había ley de lema. Hubo 4 candidaturas presidenciales dentro del Partido Colorado. Federico Fleurkin, Colorado Independiente; Gabriel Terra, que si hubiera vivido Valle, dificulto que hubiera sido candidato; Caviglia, por el vierismo; y Manini, que estaba en un momento con un gran vínculo con el ejército y planteando una ruptura de régimen. Pero para que el riverismo votara dentro del Partido Colorado, se estableció la fórmula del hándicap, por la cual, si el riverismo sacaba el 17,5% de los votos al lema Partido Colorado, los otros candidatos tenían que renunciar y asumían como presidente Pedro Manini Ríos. Bueno, le faltaron menos de 200 votos. Menos de 200 votos. Claro, algunos dicen, las seccionales vallistas sabían contar. 200 votos en aquellas elecciones realmente era muy poco. Pero eso revela que había una fractura ideológica, pero también había una fractura política. Y que el vallismo había nacido, como han dicho José Pedro Barrán y el Beca Naum, había nacido en la cuna de oro del Partido del Estado. Y la confrontación al vallismo también era la confrontación a un partido que tenía un peso de poder muy fuerte. Cuando Washington Beltrán, en 1918, dice: el Uruguay es un cuartel pintado de socialismo, dice una cosa absolutamente cierta. Primero, que el ejército era un ejército de divisas, que dejaba fuera a medio país. Por eso Herrera, cuando piensa en la política militar de un gobierno nacionalista, ¿qué es lo que dice? Hay que echarle agua al vino. Y eso era nombrar generales blancos. Pero eran colorados, pero antivallistas. Incluso, algo que durante toda la época está presente, es la posibilidad de un complot militar, que durante la segunda presidencia Valle lo enfrentó. El complot Dubra. El complot Dubra. Ahí en la documentación del archivo de Valle, bueno, está la minucia, están informes de inteligencia, y está un anónimo, un militar de honor, que le dice: se está fraguando un golpe de Estado, actúe rápido, le dice los civiles que están empujando, y le dice: yo sé que el anónimo es mala cosa, pero hay momentos tan cruciales en donde, literalmente, el fin justifica los medios. Valle al otro día puso preso a Dubra y manejó las cosas. ¿Hubo quien vinculó a Manini con eso? Hubo quien vinculó a Manini. Nunca se confirmó. En los listados que aparecen
aparece Manini, aparece West, que había sido, bueno, el jefe, primero el jefe político y de policía de Montevideo, luego después, cuando se separan ambos cargos, a partir de una ley de 1908, el jefe de policía. Arena, que es otro personajón, y que era, hacían dupla con Manini como grandes operadores de EVA, le dice, en las cartas, le decía, West es un reaccionario, me vivo peleando con él, no podemos soportar la política antiobrera. Bueno, cuando en mayo de 1911, cuando arrancaba la segunda presidencia de Valle, hay un conflicto tranviario, que luego las empresas tranviarias, que eran inglesas, lo incumplen el convenio, bueno, la FORU resuelve en una asamblea nocturna la huelga general. Se dice que es la primera huelga general en la historia del Uruguay. ¿Qué decidieron en el Centro Internacional de Estudios Sociales a la noche? Vamos a la casa del presidente a decirle que hemos resuelto la huelga. Por entonces estaban arreglando la Quinta de Piedras Blancas y habían prestado un apartamento que quedaba allí en Uruguay Andes, no en el edificio de la embajada francesa, sino un poco más separado. Y allí, primero, los piquetes policiales no querían dejar pasar a los trabajadores. Y Valle les dijo, déjenlos pasar. Y allí llegan, Valle sale de un lado con doña Matilde. Doña Matilde era una mujer extraordinariamente radical, era de un progresismo absoluto, y del otro lado tenía a una muchacha maravillosa que era Ana Amalia. Y digo que era maravillosa porque en su diario, que es un diario desgarrador, va contando la peripecia de su vida, y sobre todo cuando se le descubre nada menos que tuberculosis. Y allí Ángel Falco se sube al árbol y le grita, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos de la huelga general? Y Valle desde arriba le dice, bien, ustedes saben que yo no soy enemigo de los trabajadores, y conmigo nunca van a tener un presidente enemigo, siempre y cuando cumplan la ley. ¿Cuál era la postura de Valle? Defender el derecho a la huelga y defender no a los rompehuelgas, pero a los trabajadores que querían trabajar. Al otro día van los empresarios, como siempre iban, a armar la represión. Y Valle les dice, un momentito, ustedes tienen un servicio público, tienen que cumplir la licitación con el Estado, así que van a tener que pagar multa, porque no están cumpliendo. Y además ustedes han incumplido un convenio que el gobierno ha facilitado. Lo que dicen los colorados conservadores es impresionante. Y Manini, que era el ministro del Interior, reprime duro y hace un discurso muy duro en el Poder Legislativo, y ahí los comentarios son por suerte está Manini en el Ministerio del Interior, y celebran, por ejemplo, correspondencia a Williman, cuánto lo estamos extrañando. Incluso el hermano de Williman le manda una carta, yo pude ver el archivo Williman, maravilloso, le manda una carta y le dice, no puedes imaginarte, no pudimos comprar leche, por suerte dejé a mi esposa, su nombre dice, y a los nenes en Buenos Aires. Si tú hubieras visto cómo nos están tratando a las clases conservadoras, bien, los embajadores decían, Valle está impulsando la revolución obrera, y destacaban a Pedro Manini, ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. Valle no estaba impulsando ninguna revolución obrera. Valle defendía los derechos de los trabajadores, incluso tenía algunas medidas verdaderamente radicales. Por ejemplo, el reparto
de los beneficios de las empresas públicas entre los trabajadores, pero su mirada, no salió ese proyecto, su mirada era incorporar a todas las empresas, el reparto de las ganancias entre los trabajadores. ¿Y en dónde lo aplicó primero? En el diario El Día. El 30% de las utilidades del diario El Día iban a los trabajadores. Pero ojo, al buen trabajador. ¿Quién definía al buen trabajador? ¿Era el que no hacía paro? No. Era el que tenía una cultura del trabajo. ¿Y quién definía eso? Una comisión con igual representación de los delegados de los trabajadores del diario y de la patronal del diario. Era otra visión. Era una visión solidarista. La solidaridad es un valor que no es monopolio de nadie. No es monopolio, del mismo modo que nadie puede hablar de la libertad como el monopolio de un partido, de una idea. No, tampoco la solidaridad es monopolio de nadie. Lo que ocurre es que, bien, cuando el tercer principio de la Revolución Francesa era traducido por los liberales conservadores, por ejemplo, Violeta Goyena, en un discurso maravilloso en la Academia Nacional de Letras en la década de los 40, decía: con la revolución, nosotros con el primer principio, libertad, no tenemos ningún problema. Con el segundo tampoco, porque nosotros lo entendemos como igual libertad. El problema es la fraternidad. Y dice textualmente, y ahí nuevamente la disponibilidad autoritaria y el recelo ante la posibilidad del desborde de la soberanía popular. La fraternidad puede promover el desborde del pueblo y generar regímenes que son el soporte fundamental para gobiernos izquierdistas. Lo dice así. Bien, en ese sentido hay allí una visión, por supuesto que era discutida. Había anarcos ballistas, había socialistas que se hicieron ballistas, pero Frugoni decía: no, los socialistas están en el Partido Socialista. Y los anarcos cuestionaban eso. Pero había un obrerismo en la postura del ballismo. A los dirigentes del ballismo no los llamaban los empresarios, los llamaban los dirigentes sindicales. ¿Ustedes entienden lo que es eso? ¿Lo entienden bien? Tenemos que ir terminando, pero bueno, obviamente que tienen aquí para recorrer y aprender y entender muchísimo, pero quería volver un poco a Herrera y esa, por razones obvias, y esa visión geopolítica que él tenía, que me parece que es interesante. De alguna manera sus viajes también le dieron esa posibilidad de tener una mirada internacional diferente, esa concepción del lugar que tenía que tener Uruguay en la región. Uruguay, que para él se había contaminado del jacobinismo, no así Chile, del cual admiraba sus aristas aristocráticas, no así Brasil, que todavía tenía aristas monárquicas, Argentina, el tema de los grandes empresarios y negocios, pero Uruguay se había contaminado demasiado del jacobinismo. Y él, cuando habla de la ubicación de Uruguay en la región, la defensa del puerto, decía que la cabeza de la nación descansa junto al mar. Buen momento para recordarlo. Acá está la contracara. Acá está el lado oscuro del ballismo. ¿Cuál era la política internacional del ballismo? Era el panamericanismo. Era toda América tiene que buscar su inserción en el mundo atrás de los Estados Unidos. Por eso, cuando Estados Unidos invade a México en 1914, el ballismo respalda la invasión porque dice es la prioridad de la democracia respecto a la dictadura de Huerta. Y Herrera y Rodó, por motivos distintos, pero los dos confrontan, y confrontan
con los estudiantes y dicen no. Herrera ya en el Uruguay Internacional, que edita por primera vez en París en francés, estamos hablando de un intelectual que sabía inglés, francés, alemán, que era un escritor absolutamente frenético, era un grande y tiene una visión internacional distinta. En el Uruguay Internacional no llegaría a las definiciones de los 40 y de los 50, pero ya estaban preanunciadas. En el Uruguay Internacional de 1912 lo que dice con mucha claridad: para pensar en Uruguay hay que pensarlo en la región, y pensarlo en la región es saber que es un país chico entre dos gigantes. Bien, que él había visto la doctrina Ceballos en ejecución en la primera década del siglo. El canciller Ceballos, durante la presidencia de Wilman, trató de aplicar la doctrina del Uruguay como un país de fronteras secas. O sea, todo el Río de la Plata y todo el río Uruguay le pertenecían a Argentina. Y ahí está el juego triangular que supo hacer Wilman con el barón de Río Branco, canciller del Brasil, que atenuó la cosa. Pero Herrera era muy claro y decía: la cuestión de las aguas es fundamental, hay que afirmar primero la dimensión de nación, y lo primero es afirmarla contra quienes amenazan la independencia nacional, que son Argentina y Brasil. Ahí era clarísimo, él decía: nosotros somos independientes a pesar de Argentina y de Brasil. Era nacionalista. Pero, y esto cambiaría con el tiempo, decía: hay que ser amigo de Estados Unidos. Porque, bien, si hay un problema, Estados Unidos puede ser un amigo valioso. Eso luego varió radicalmente. ¿Por qué? Incluso en el 12 dice: se me dirá que Estados Unidos es imperialista. Sí, pero tiene que deglutir primero muchos países cercanos, y cuando llega al Río de la Plata ya está cansado. Entonces hay que tenerlo como amigo. En los 40 ya había cambiado, y en los 50 más. En los 50 decía: los coreanos del sur son los artiguistas de allá. Y decía: nunca un Gibraltar en el Río de la Plata. Lo cual es una definición estelar que cruza la historia y que llega hasta nosotros. Nunca un Gibraltar en el Río de la Plata. Era la contracara. Herrera tenía una visión geopolítica, como ha dicho el Tucho Metol. Para Herrera, antes que nada, el Uruguay era un problema que había que resolver. Y el problema del Uruguay era un problema geopolítico. Por eso ahí se invierten los roles, y el herrerismo, y también Rodó. Herrera habla del mundo anglosajón y de Alemania, sus primos sajones del continente, y tiene una cercanía a Alemania que luego lo haría un germanófilo discreto durante la Primera Guerra Mundial. Rodó siempre es claro: el 14 de julio es el Día de la Humanidad, y la causa de la humanidad siempre estará con Francia. Herrera en 1910 y 12 decía: Francia es el gran enfermo de Europa, a 4 y a 2 años de la Primera Guerra Mundial. Entonces todo eso es una visión compleja. Para terminar de pronto, y ya que hablamos de matriz, ¿no? De estas dos familias ideológicas que matrizaron nuestra república, de pronto rescatar eso que tú llamas el pacto. Este es un punto fundamental, porque en ese momento, en esas primeras 3 décadas del siglo, se definen dos cuestiones absolutamente centrales. Por supuesto, se definen con todas las herencias que venían de la tierra purpúrea, pero se definen la democracia republicano-liberal, en ese orden.
republicano, liberal, que no emerge de la hegemonía de una de las dos familias, sino que emerge de un pacto en el que nadie gana del todo y nadie pierde del todo. Y eso es un elemento crucial, crucial. Y ahí están figuras como Martín C. Martínez, que había nacido en el liberalismo conservador, más duro, hablando de nosotros tenemos al jacobinismo adentro y ni siquiera tenemos la suerte de tener Napoleones. Pero luego, Martín C. Martínez, que estaba en el Partido Constitucional, pero que luego, a partir de 1906, se metió en el Partido Nacional, fue el gran constructor del pacto del cual emergió la segunda Constitución de 1919, que es una constitución híbrida, por donde la quieren mirar, el Poder Ejecutivo bicéfalo, las elecciones casi anuales, la elección de los senadores, uno por departamento en segunda instancia, pero es un pacto. Y otro pacto fundamental, las leyes electorales, matrices de 1924 y de 1925. Ese es un punto, que es pacto, y después otro punto, que también, a pesar de que ahí el vallismo tuvo más victoria ideológica, no ganó todo lo que quería. Y el otro partido, bien. Y los otros partidos, impulsos refundacionales ha habido pocos y fracasados. El otro punto era Estado social, ¿no? Estado social, que Valle definía de una manera maravillosa. El Estado es el escudo de los débiles. Y, porque hay que terminar la frase, queremos construir un país modelo. En esa carta habla de grandes institutos científicos, grandes institutos culturales, de hacer los Juegos Olímpicos, pero donde los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Por eso los embajadores europeos decían, es un enemigo del capitalismo. Y bien, el liberal conservadorismo, y no solo el liberal conservadorismo, dice, bueno, Villegas lo dijo perfectamente en 1974, con su ministerio en el arranque de la política económica dura de la dictadura. Él, que venía de la 15, dijo, para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Pero ese es el sentido común del liberal conservadorismo, y es el sentido común del mercado como el gran asignador de bienes y recursos. Tenemos que ir terminando. Pero yo quiero, antes de terminar, marcar algo. Créanme, yo no hago política con la historia. Yo no hago política partidaria. He negado meterme en un partido, a pesar de que tengo mis ideas y que tengo mi partido. Pero me quieren desacreditar, justamente, sin leerme, diciendo, se le nota la hilacha. Yo lo que quiero es que lean, que antes de juzgar lean. Por eso, nunca he borrado las huellas, estoy muy orgulloso de mis huellas, nunca las voy a borrar, todos saben lo que pienso, no eludo mis definiciones como ciudadano frente a cada circunstancia, pero yo no hago política con la historia. Entonces, que lean antes de hacer afirmaciones tajantes. Yo no escribo para una tribu, yo escribo para todos, y en el error o no era cierto, busco fundamentar las cosas con muchos documentos, y nunca tuve tantos, y con muchas preguntas, y nunca tuve tantas. Por eso, realmente, lo que ansío, porque yo no soy historiador de tribu, lo que ansío es que este libro tenga muchas lecturas muy diversas
y una cosa que es tal vez mi anhelo fundamental y mi preocupación fundamental, que volvamos a discutir de ideas, no desde los agravios. Gracias. Y gracias a Gerardo, porque es un privilegio tener un intelectual de este porte y de este nivel. Así que gracias a él por esto que nos regala.